¿Alguna vez has sentido que algo te sigue, incluso cuando sabes que no debería haber nadie ahí? Eso me pasó hace 2 años, en una noche que nunca podré olvidar. Todo comenzó cuando decidimos volver temprano del viaje. Habíamos salido a acampar en un parque natural, lejos de la ciudad. La idea era desconectar un poco, pero después de 3 días rodeados de mosquitos y comida enlatada, todos estábamos de acuerdo en que ya era suficiente. Éramos 4, Jorge, el conductor, Carla, su novia, Diego, mi mejor amigo, y yo. La carretera estaba completamente vacía. Apenas se veía un par de luces en el horizonte y, de vez en cuando, los reflejos de algún animal cruzando en la distancia. Jorge insistió en tomar un atajo. Era más rápido, dijo. No importaba que el GPS no lo reconociera ni que la señal del celular ya hubiera desaparecido hacía rato. Al principio, todo parecía normal. La carretera era estrecha, pero el pavimento estaba en buen estado, y Jorge iba conduciendo tranquilo. Carla dormía en el asiento del copiloto, y Diego y yo íbamos atrás, charlando de cualquier cosa. Pero entonces, el ambiente cambió. Primero fue la niebla. Apareció de la nada, espesa como un muro blanco que rodeaba el auto. Los faros apenas iluminaban un par de metros hacia adelante y la carretera comenzó a sentirse interminable. Ninguno de nosotros dijo nada, pero podía sentir la tensión en el aire. Diego fue el primero en notarlo. ¿Escucharon eso?, preguntó. Al principio, pensamos que solo quería asustarnos. Pero luego lo escuché yo también, pasos. Era imposible, porque estábamos en medio de la nada y dentro del auto, pero el sonido era claro, rítmico, como si alguien estuviera caminando junto a nosotros. Jorge apagó la música y el silencio dentro del auto se volvió insoportable. Los pasos continuaron y ahora parecían más cerca. Carla se despertó y preguntó qué pasaba, pero nadie supo qué responderle. Entonces lo vimos. A un lado de la carretera, parado entre la niebla, había una figura. Era alta, delgada, y llevaba algo parecido a un abrigo largo que se movía con el viento. No pudimos verle la cara, estaba de espaldas. Jorge aceleró, pero la figura no desapareció. Seguía ahí, como si estuviéramos atrapados en un bucle donde el mismo paisaje se repetía una y otra vez. ¿Qué demonios es eso?, susurró Carla, aferrándose al brazo de Jorge. Nadie respondió. Diego y yo mirábamos por la ventana, esperando que esa cosa desapareciera, pero no lo hizo. Después de unos minutos que parecieron horas, Jorge frenó de golpe. Había algo en el medio de la carretera. Era un cartel viejo, oxidado, con letras casi ilegibles. Nos bajamos del auto para leerlo mejor. Decía, prohibido mirar atrás. Era una advertencia, ¿pero de qué? Diego quiso bromear para aligerar el ambiente. Pero su voz temblaba. Carla insistió en seguir adelante y Jorge estaba de acuerdo. Pero mientras volvíamos al auto, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Era como si algo grande estuviera moviéndose entre la niebla. El sonido de ramas quebrándose, hojas crujientes y esos pasos. Siempre esos malditos pasos. Miré a mis amigos. Nadie se atrevía a girar. Solo estamos paranoicos, dije, tratando de sonar convincente. Pero en el fondo sabía que algo estaba mal, muy mal. Nos subimos al auto y Jorge arrancó a toda velocidad. Pero por más que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados no desaparecía. Fue entonces cuando Carla gritó. «Está detrás de nosotros», dijo con la voz quebrada. Todos miramos al espejo retrovisor, pero no había nada. Solo la niebla y la oscuridad. «No mires atrás», dijo Jorge con desesperación. Yo no entendía por qué, pero obedecí. Carla se cubrió los ojos, y Diego murmuraba algo como una oración. El auto empezó a fallar. Las luces parpadearon, el motor hacía un ruido extraño, y finalmente se detuvo.
Estábamos en medio de la nada, rodeados de niebla y con un silencio tan denso que podías oír el latido de tu corazón. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Diego, intentando mantener la calma. Jorge intentó encender el auto, pero no respondía. Carla lloraba en silencio y yo sentía que el aire era cada vez más pesado. Fue entonces cuando lo escuchamos de nuevo. Los pasos. Pero esta vez eran más fuertes, más rápidos. Y venían hacia nosotros. El sonido de los pasos se acercaba más y más. Nadie en el auto decía una palabra. Solo estábamos ahí, paralizados, escuchando cómo esa cosa se aproximaba en la oscuridad. La niebla era tan espesa que no podíamos ver más allá del parabrisas, pero sabíamos que algo estaba ahí, acercándose. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Carla apenas podía hablar entre sollozos. Jorge intentaba desesperadamente arrancar el auto, girando la llave una y otra vez. El motor gruñía, pero no encendía. «Vamos, maldita sea», gritó, golpeando el volante. «Cálmate», le dije, aunque yo mismo estaba al borde del pánico. De repente, los pasos se detuvieron. El silencio fue aún peor. Ninguno de nosotros se atrevía a moverse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo estuviera justo detrás de mí. ¿Y si salimos corriendo?, preguntó Diego en un susurro. ¿Estás loco?, respondió Jorge. No sabemos qué hay ahí afuera. Fue entonces cuando el auto se sacudió violentamente, como si algo lo hubiera golpeado desde un costado. Carla gritó y Diego comenzó a rezar en voz baja. Miré hacia mi ventana, y aunque no quería hacerlo, mis ojos buscaron algo en la niebla. Lo vi. Una figura alta, delgada, con ese mismo abrigo largo que ondeaba ligeramente. Estaba parada justo al lado del auto. No podía verle el rostro, parecía envuelto en sombras, incluso con los faros parpadeando. «Está aquí», susurré, con la voz quebrada. No mires atrás», gritó Jorge, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. En ese momento, un ruido metálico nos hizo saltar. Era la puerta del lado de Carla. Algo la estaba jalando, tratando de abrirla. Carla comenzó a gritar desesperada, forcejeando con el seguro. «Ayúdame», gritó, pero nadie se atrevía a moverse. Era como si nuestros cuerpos estuvieran congelados por el miedo. Entonces, sin previo aviso, las luces del auto se apagaron. Nos quedamos en completa oscuridad. El aire se sentía pesado, sofocante. Solo podíamos escuchar nuestra propia respiración y algo más, algo que no era humano. Un golpe fuerte en el techo nos hizo gritar a todos. Algo había subido al auto. Podíamos escucharlo moviéndose, con pasos lentos y deliberados que resonaban en la chapa metálica. «No se muevan», susurró Jorge, aunque su voz temblaba. De repente, el auto comenzó a moverse, como si algo lo estuviera empujando. Nos balanceamos hacia adelante y hacia atrás, atrapados en un vaivén aterrador. El miedo me estaba consumiendo, pero algo dentro de mí sabía que no podíamos quedarnos ahí. «Tenemos que salir», dije, tratando de controlar mi voz. «¿Estás loco?», respondió Jorge. «Si nos quedamos no saldremos vivos». Diego, con las manos temblorosas, asintió. Nos preparamos para salir corriendo en cuanto abriéramos las puertas. Sabíamos que había algo ahí afuera, pero quedarnos encerrados no era una opción. «Ahora», grité, y todos empujamos las puertas al mismo tiempo. Corrimos sin mirar atrás. El frío de la noche y la niebla nos envolvían, y cada paso se sentía como una eternidad. Podía escuchar a Carla y Diego jadeando detrás de mí y a Jorge gritándonos que no nos detuviéramos. Los pasos volvieron. No eran los nuestros. Eran más fuertes, más rápidos, y parecían venir de todas direcciones. «No mires atrás», gritó Jorge nuevamente, pero la curiosidad me venció.
Giré la cabeza solo por un segundo. Lo que vi me perseguirá por el resto de mi vida. La figura estaba ahí, más cerca que nunca. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su rostro, si es que podía llamarse así, era una mezcla retorcida de sombras y dientes. Sentí que mis piernas se debilitaban, pero seguí corriendo. Podía escuchar a Carla llorando, a Diego rezando y a Jorge maldiciendo, pero el sonido de esos pasos nunca se detuvo. Finalmente, vimos luces a lo lejos. Una gasolinera. Era como un oasis en medio de la pesadilla. Corrimos hacia ella, gritando por ayuda. El encargado, un hombre mayor, salió con cara de confusión. ¿Qué les pasó?, preguntó, mirándonos como si estuviéramos locos. Algo nos estaba siguiendo, dije, tratando de recuperar el aliento. El hombre nos miró fijamente, luego miró hacia la carretera. Su rostro se tensó y murmuró algo que no alcancé a entender. Entren rápido, dijo, y nos hizo pasar a la tienda. Cerró las puertas con llave y bajó las persianas. No deberían haber tomado esa carretera, dijo con voz seria. ¿Qué era eso?, preguntó Carla, temblando. El hombre suspiró, pero no respondió. Solo se quedó mirando hacia la oscuridad, como si esperara algo. Nunca volvimos a ver esa figura, pero esa noche dejó marcas en nosotros que jamás desaparecerán. A veces, en mis peores pesadillas, todavía puedo escuchar esos pasos y el sonido me congela el alma.